Desperta, Argentina, el Espírito de Deus está contigo. Com esta fé, e nesta fé começamos o programa de hoje, Obreiros em Foco. Muito boas noites a todos os teres obreiros, a todos os teres que não são obreiros, pero sempre nos estão acompanhando. E aqui estamos com a certeza de que Deus existe, Ele pode, Ele quer e Ele vai abendecer sua vida. A luz do Espírito Santo, através deste programa, vai a brilhar em sua vida, vai iluminar sua mente, a abrir seu entendimento, para que assim você entenda qual é a vontade de Deus para sua vida. Ao final do programa, tendremos o momento da oração. Aunque sejam poucos minutos, aproveite o momento da oração para você buscar a Deus e com certeza sua fé será fortalecida, será renovada, avivada. E no programa de hoje, nós outros preparamos um vídeo muito especial, um vídeo que eu quisera que você colocara toda a sua atenção, viera com toda a sua atenção e meditara neste vídeo. Daqui a pouquinho, você vai acompanhar dentro do programa este vídeo. E vamos a ter o momento de la meditação em la palavra de Deus. Nós outros vamos a uma canção e quando regressemos desta canção, você vai acompanhar a história de Gonçalo. Gonçalo que estuvo como obreiro durante 5 anos e se apartou da presença de Deus. Pero ele não se apartou quando ele decidiu sair da igreja. Não. Ele saiu da igreja porque se apartou de Deus. E como que ele começou a apartar-se de Deus? Quando ele começou a dar ouvidos a comentários maliciosos. E um detalhe, comentários não de pessoas de afuera da igreja, comentários de pessoas dentro da igreja, comentários em contra de las ofrendas, de los dízimos, de los sacrifícios, enfim. Você vai conhecer daqui a pouquinho a história de Gonçalo. Vamos a esta canção. Así mi pueblo me escuchara y me sirviera con integridad, yo abriría ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Así mi pueblo que me adora, me adorase por sobre todo. Con la miel pura de la roca lo sustentaría. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. Así mi pueblo me escuchara y me sirviera con integridad,
yo abriría ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Así mi pueblo que me adora, me adorase por sobre todo. Con la miel pura de la roca lo sustentaría. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor. Quien está alejado de la presencia de Dios piensa que nadie ve las lágrimas que derrama en su almohada. La angustia, la sensación de estar sola y la impresión de que a nadie le importa a veces le hace pensar que lo mejor es desistir y que nunca será perdonado. Usted, que está alejado de Dios y no sabe cómo volver, vea este relato de una persona que también estuvo así, pero por la misericordia de Dios fue rescatada. Mi nombre es Gonzalo y yo fui obrero durante 5 años. Mi caída comenzó cuando yo empecé a mirar con malos ojos, empecé a dar oído a los comentarios maliciosos. Era de gente mismo que estaba dentro de la iglesia, porque veían con malos ojos el sacrificio, veían con malos ojos la ofrenda, y empecé a dar oído a eso y empecé a alejarme de eso, del sacrificio y la ofrenda, del ser diezmista. Dejé de hacer las cosas que Dios me mandaba para dar oídos a las personas que no tenía que dar oídos. Ahí fue que comenzó mi caída. Cuando yo quité mi vida al altar, cuando dejé de sacrificar para Dios, comienza el enfriamiento también en la obra. Yo no quería participar los viernes, no quería trabajar en las reuniones. Ya no sentía que Dios estaba conmigo para poder orar por la gente. Entonces, no solo eso, sino que eso me conllevó a ser infiel a mi esposa. También robé, toqué de la ofrenda, toqué del diezmo. Y eso me llevó a que un día ella se enterara y yo me alejara de la iglesia, de mi casa, destruyera mi matrimonio, destruyera mi vida espiritual, destruyera toda mi vida y me fuera al mundo. Estuve apartado durante 5 años. Fueron 5 años de sufrimiento. Tuve un hijo con la persona que yo engañé a mi esposa. Y fue todo sufrimiento, porque yo viví 3 años con esa persona. Solamente discusiones, gritos, malestar. Ella me engañó. Ella me fue infiel, yo así todo seguía con ella por una ceguera espiritual, porque estaba mal, hasta que me separo de ella. Ahí también entro en depresión. Me quise sacar la vida más de 2 veces. Fui a las vías del tren, quedé como 1 hora mirando las vías del tren, queriéndome sacar la vida. Lo único que me llevaba a no sacarme la vida era pensar que tenía un hijo y pensar en él, en no dejarlo solo. Durante estos 5 años que estuve apartado también pasé enfermedades de índole incurables, como una psoriasis nerviosa. También pasé, aparte de eso, por el vicio del alcohol. Volví al vicio del alcohol que yo tenía antes de estar en la obra, ¿no? Antes de conocer a Dios. Volví al vicio del juego. Todo eso me conllevó a cada vez empeorar mi situación también económica, porque me metía en deudas, en créditos, todo para jugar o para emborracharme. Empecé a querer volver, empecé a querer luchar por mí. Pero había un pensamiento que me decía, no, vos no podés, vos fuiste obrero, y vos hiciste tal cosa, hiciste lo otro, pecaste, Dios no te va a perdonar. Y así estuve 2 años dando vuelta por las puertas de la iglesia y no pudiendo entrar, no teniendo fuerzas para entrar. En los 5 años que fui obrero, yo lo que más recuerdo es siempre estar en ese primer amor, en el hecho de sentir y querer dar para la otra persona lo que uno recibió. El ganar almas, el deseo que Dios te coloca de salir y buscar a aquella persona que está sufriendo. Y no era un peso. Uno por ahí físicamente a veces estaba cansado porque trabajaba mucho, quizás trabajaba a veces 12 horas, según el día laboral, pero uno cuando llegaba a la iglesia o cuando presentaba su evangelización a Dios,
uno sentía un placer, un gozo que uno nunca se puede olvidar. Esos 5 años fueron, hasta el momento que yo me enfrié, fueron maravillosos. Fueron los mejores 5 años de mi vida. Después de 2 años de dar vueltas por las puertas de las iglesias, yo me veo con una psoriasis mucho más prolongada, una enfermedad, con problemas espirituales mucho más grandes, que la depresión era enorme, y yo principalmente lo que pensé es que Dios me quería dar una nueva oportunidad. Es que yo tenía que rechazar esos pensamientos que venían a mi cabeza y vencer eso y cruzar esa puerta. Que al cruzar esa puerta yo iba a empezar a vencer. Y así fue que llegué a la iglesia. Así fue que entré la primera vez y de ese primer día que volví, nunca más pensé en salir. Nunca es tarde, no, sal de la oscuridad. Hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Primeramente empecé a luchar por mi liberación. Pero empecé a luchar los días viernes por mi liberación, en la cadena de viernes. Empecé a luchar con los días miércoles, los días domingo, para uno, aparte de ser liberado, poder llegar a recibir la bendición de Dios, la bendición máxima que es ser un hijo de Dios. La lucha no fueron fáciles, fueron paulatinas, fueron día a día, pero se basó en una decisión de fe de decir, hasta acá mi vida va a ser del mundo, de ahora en adelante mi vida es de Dios. Y en base a esa decisión fui luchando con las cadenas y me fui liberando, fui recibiendo del amor de Dios adentro mío y me fue colocando de vuelta el amor por ganar almas. Tengo de vuelta ese gozo, ese amor por querer salir a ayudar a otra persona, a esas personas que quizás están sufriendo lo mismo que yo sufría y que hoy ya no lo sufro más gracias a Dios. Hoy espiritualmente mis pensamientos cambiaron. Yo siento amor, gozo, una felicidad que nunca pensé volver a tener. La felicidad que solo Dios te da. Hoy tuve la oportunidad de ser rescatado y hoy soy muy feliz. Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco, reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales, facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina. Puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. El programa Obreros en Foco está en el aire para transmitir un mensaje especial y ayudar tanto a los obreros como a los que un día sirvieron a Dios y por algún motivo se apartaron. Véanos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. Sintonice nuestro programa también por Red Aleluya, FM 106.3, de lunes a viernes a las 22:30 horas. Momento de meditación. Bueno, nós outros hemos buscado orientar em cada programa Obreiros em Foco da importância de usted obreira, usted obreiro, cuidar de sua fé. E quando nos referimos a cuidar de la fé,
nos referimos a proteger nossos órgãos, nossos ouvidos, nossa mente, nossa boca, nosso coração, em contra de todo que pueda enfermar nossa fé, destruir nossa fé, colocar em risco a salvação de nossa alma. E em la meditação de hoje, eu quisiera que você viera este video. Eu quisiera que você deixara de fazer tudo o que está fazendo e colocara toda a sua atenção neste video. E, ademais, meditara neste video, porque o que você vai ver, o que este video nos habla, muestra de la importância de nós outros cuidar de nossa fé. Acompanhe pelo video. Malicia. Un parásito espiritual que se ha propagado en muchos. Él devora lo bueno que hay en el corazón y solo permite que se quede lo malo en su interior. Este parásito ensucia sus ojos, ensucia sus pensamientos, ensucia su alma. Así como los parásitos se contagian al tener un contacto con alguien contaminado, la malicia se contagia a través de tener contacto con personas que ya están contaminadas y que trabajan al servicio del mal para dirigir a otros al mismo camino. Cuando la persona ya se convierte en portadora, comienza a tener malos ojos hacia las personas, hacia la iglesia, hacia la obra de Dios. Lo que antes para ella era algo santo, comienza a ser impuro. Algunos, al escuchar esas enseñanzas, se van y más tarde, cuando se dan cuenta, ya no están en la iglesia y mucho menos con Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todo lo que el diablo quiere es sacarnos del altar, porque sabe que mientras estemos en el brasero, estaremos encendidos como brasas vivas, seremos intocables. Pero el día que nos alejemos del altar, poco a poco nos apagaremos y seremos fácilmente destruidos. Por casualidad, ¿alguien ha visto que una brasa sola pudo permanecer encendida lejos del brasero? Dirigir la mirada únicamente hacia el Señor Jesús es el único remedio capaz de combatir ese parásito y lo que nos conserva puros como un niño. Lamentablemente, en nuestra caminata cristiana, encontraremos escándalos y malos testimonios de parte de los que no han nacido de Dios. Sin embargo, si nuestra mirada se mantiene en Jesús y nuestra vida permanece en el altar, nada de eso podrá debilitarnos. Los obreros son una pieza fundamental en la obra de Dios. Son personas que separan parte de su tiempo y con dedicación y compromiso sirven a Dios y ayudan a quienes están sufriendo. Es por eso que todos los domingos a las 8:30 de la mañana se realiza la reunión con todos los obreros, pensando en el cuidado del alma, como también reciben una palabra para alimentar su fe y orientaciones referidas al servicio de los obreros en la obra de Dios. En Avenida Corrientes 4070 Almagro, con transmisión por videoconferencia para todo el país. Fuego y terremotos, viento fuerte que pasó, ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Rebeca, soy obrera, va a ser casi 12 años. Yo conocí la Iglesia Universal por la invitación de mi hermana. Ella ya era obrera, llegué con pensamientos de depresión, con pensamientos de suicidio. Era una persona muy nerviosa, sentía que una presencia quedaba abajo de mi cama. A veces me despertaba lastimada, toda rascuñada. Veía constantemente sombras que me atormentaban. O a veces escuchaba voces que me llamaban por mi nombre y cuando yo iba no había nadie. Y al punto que llegué a pensar que me estaba volviendo loca. Fue así que yo comencé a hacer mis cadenas, comencé a luchar los días viernes, domingo, a hacer propósitos que iba aprendiendo, ¿no? Y así fue que yo me liberé.
A los 6 meses que yo estaba participando, decido bautizarme en las aguas. Escuché hablar del Espíritu Santo. El pastor siempre hacía hincapié del Espíritu Santo. Y eso surgió en mí un deseo de querer conocer a Dios. Tuve que luchar, empecé a ayunar, a leer más la Biblia, a tener un compromiso con Dios, y al tiempo yo recibo el Espíritu Santo. Tenía el deseo de que lo que a mí me había pasado, de donde Dios me había sacado, que aquellas familias, aquellas personas también fueran liberadas. Yo fui levantada obrera y comencé a servir a Dios con todo, ¿no? A estar en los grupos, a ganar almas, a hacer lo mejor para Dios, no me limitaba para hacer las cosas para Dios. Hasta cuando llegó así el desierto, que fue un fuego y terremoto. Ya 7 años como obrera. Yo recuerdo que un día viernes yo llegué de trabajar, estaba con mi papá, ¿no? Que anterior a eso, yo me acuerdo que había ido un velorio primero de un obrero que su mamá había fallecido. Y el obrero estaba tranquilo. Y yo dije, wow, ¿cómo hace el obrero para estar tranquilo? Está enterrando a su mamá, solo Dios le da fuerza. Y hablando así en un grupo de obreras, yo dije, que Dios me dé fuerza, porque mi tesoro, mi amor, mi todo es mi papá. Yo no sé si podría estar como ese obrero está. Y las obreras me dijeron, Rebe, no hables así. Solo Dios, hacé de Dios tu tesoro. Yo dije, Dios es mi tesoro, pero mi papá es mi segundo tesoro. Yo no me puedo despegar de mi papá. Y a la semana, cuando yo llego de trabajar, almuerzo con mi papá, le preparo el almuerzo, conversamos todo. Y él me dijo así, él ya venía con problemas así del corazón, ¿no? Y yo le dije, papi, voy a orar para que Dios te sane. Y él me dijo, no, ora para que Dios te dé fuerza. Porque cuando Dios decida llevarme, vos tenés que estar preparada. Y eso me quedó, ¿no? Adentro mío. Ahí yo me fui, era un día viernes, yo me fui para la iglesia temprano. Yo llegué a la iglesia a 7 de la tarde, fui para la reunión de las 20 horas. Había justo llegado una familia por primera vez, yo le estaba orientando, cuidando a esa familia. Y yo veo a mi sobrina que entra desesperada a la iglesia, una de mis sobrinas. Y entró desesperada a buscarme a los gritos. Y yo le dije que se calmara, yo pensé que le habían robado, que le había pasado algo. Yo le dije que se calmara. Y ella me dijo, no, Rebe, necesito hablar con vos urgente. Y ella me dijo así, falleció el abuelo. Pero en mi cabeza se me pasó en un momento, bueno, el abuelo de parte de su papá, ¿no? No, y era mi papá el que había fallecido. Pero ¿cómo hace una hora atrás estaba conmigo? Y eso, para mí fue ahí, en un momento sentí que se me acabó el mundo. Y ahí me acordé de lo que yo había dicho, ¿no? Que mi papá era mi tesoro. Y pedí perdón a Dios. Me acuerdo que mantuve la calma. Yo agarré, subí al cuarto de las obreras, busqué solo un tapado, no me cambié y me fui para mi casa. Cuando llegué a mi casa estaba toda mi familia y ellos me miraron como, ¿a dónde está tu Dios? Entonces mi familia me miró como con ojos de desprecio. Tu Dios nos abandonó. Y eso fue para mí así como... automáticamente yo sentí la alegría de que mi papá fue salvo. Y eso fue así para mí mi mayor lucha. Porque no terminó ahí, sino que comenzó un desierto después. Porque al tiempo yo me quedo sin trabajo, no teníamos para comer, quedé sola con mi hermano. Mi hermano entró en estado depresivo. Yo me acuerdo así que fui para un rincón de mi casa y yo le dije a Dios, Dios, dame fuerza, porque necesito estar fuerte, ¿no? Para poder ayudar a mi familia. Y ahí empecé a luchar con Dios. El Espíritu Santo fue mi consuelo, fue el consuelo de mi familia. El Espíritu Santo me hizo mantener de pie. Dios me mostró que en ningún momento Él me abandonó, sino que a veces cuando uno pasa por lucha, por problemas, por situaciones, uno se bloquea y uno piensa así de que Dios no me escucha. Porque yo tenía 2 opciones: seguir alimentando ese Dios no me escucha y dar la vuelta y abandonar todo, o alimentar lo que yo estaba profetizando, lo que yo hablaba para las personas. ¿Qué yo diría a una persona que está perdiendo un ser querido? Yo pude vencer esta gran lucha, ¿no? Ese desierto, porque el Espíritu Santo habita en mí, porque es Él el que consuela, el que levanta, el que da fuerza, el que nos deja usar la razón y no el corazón. Para mí el Espíritu Santo es todo.
es mi tesoro, mi único tesoro. Y es lo que me alimenta y es el motivo de sonreír el cada día. Você acompanhou aí a história, o testemunho de Rebeca. Rebeca que, aún estando como obreira, já sendo obreira, Édia passou por um momento muito difícil. E como sempre, nós outros decimos, os dias malos vêm para todos. Já seja para os teus obreiras, já seja para os teus obreiros, já seja para mim, vêm para todos nós outros. A questão não são os dias malos. A questão é se você está preparado, se você está preparado para enfrentar os dias malos. E quando que estamos preparados para passar por los dias malos, por los desertos? Quando nós outros priorizamos o Espírito Santo em nossa vida. Quando nós outros não abandonamos os princípios elementares da fé, a oração, o ayuno, a meditação em la palavra de Deus, participar em las reuniões de la igreja, ter um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com Deus. Só assim nós outros vamos a enfrentar os dias malos e vamos a permanecer em la fé. A hora chegada é o momento da oração. Vamos a falar com Deus. Nuestro Deus e nuestro Padre, en el nombre del Senhor Jesús, nuestro Senhor, nuestro Salvador, entramos em tu presença. E eu tenho a certeza, meu Padre, que tus ouvidos estão atentos para escuchar nossa voz. Tus manos estão extendidas para livrar, para bendecir, para dar a vitória. E eu oro por essa obreira, por esse obreiro, por essa persona, meu Padre, que quizá iniciou muito bem em sua fé, começou muito bem em sua caminata contigo, pero, meu Padre, quizá se encontra caída, se encontra desanimada, se está apagando em sua fé, porque, como Gonçalo e tantos outros, começou a dar ouvidos a comentários negativos, maliciosos, começou a dar lugar a los malos ojos, a la malícia, a las dudas, a los pensamentos negativos. Ó Deus Todo-Poderoso, já seja lo que seja, que esteja debilitando essa persona em sua fé, apagando sua fé, enfriando-la. Mi Padre, quita a hora de dentro de Édia todo sentimento negativo, todo sentimento nocivo à la fé dessa persona. E fortalece-me, Padre, a los obreiros. Mi Senhor, llena-los com tu presença. Renueva viva la fé de ellos. Que a luz de tu Espírito esteja encendida dentro de ellos. Que o fogo do Espírito Santo esteja, mi Padre, encendido dentro de ellos, para que assim eles salgam adelante e sejam vitoriosos. Se há uma obreira, um obreiro, passando por um momento difícil, por uma luta, enfrentando um problema grande, mi Padre, venha ao encontro dessa obreira, desse obreiro e dá-la vitória. Traiga a solução para esse problema. Eu los bendigo a todos eles e entrego em tus manos
a vida de todos eles. Bendiga os diezmistas, a los patrocinadores de tua obra, bendiga o trabalho de eles, que todos lhes salga bem e que eles prosperem cada dia mais. E que a salvação chegue a essa persona que se encontra perdida. Salva el alma dessa persona. Assim eu te lo pido e te lo agradeço. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao final do programa de hoje. Acompanhe Obreiros em Foco de lunes a viernes, às 22h30. E escriba-nos, envie sua mensagem a obreirosuniversalargentina@gmail.com. Deixe seus comentários, cuente as experiências que você ha tenido através do programa. Forte abraço, que Deus lhes bendiga a todos vocês. Uma feliz noite e hasta amanhã.